iglesia. Así que perdonen. Anyway, I just would like to say a couple of things before we begin. Me gustaría decir algunas cosas antes de comenzar. Yeah, thank you everybody for being kind to me for the last few weeks. I've been here with my terrible Spanish and you've been good. Gracias a todos vosotros por ser tan amables conmigo en estas 2 semanas. He estado aquí con un español muy limitado y bueno, ustedes han sido muy buenos conmigo. Así que gracias. And I want to especially thank Christian and Mari. They've been my hosts. Me gustaría agradecer especialmente a Cristian y a Mari, que han sido quienes me han recibido en su casa. So I am now half Spanish. Ya soy mitad español And I'm half Ecuador. y mitad ecuatoriano. And a little bit gringo. Un poquito de gringo. Así que, Gracias. Gracias. Let's see. We're going to go through the entire book of Ephesians tonight. Vamos a ir y vamos a estudiar todo el libro de Efesios hoy. The entire book? Todo el libro. The reason is I'm going to teach through. I just wrote a commentary about a year ago. You wrote? Yeah, I wrote a commentary on the book of Ephesians. Hace más o menos un año escribí un comentario acerca del libro de Efesios. So we call this the paper that you have in your hand. There's going to be some information from our study tonight that's going to coordinate with that. El papel o bosquejos que tienen en sus manos, algunas cosas que están allí van a ser similares a las que estamos hablando o a las que vamos a hablar. But there's going to be a lot of things different because I wrote the commentary after I wrote that sheet. Okay. Van a haber algunas cosas que van a cambiar porque yo escribí el comentario después de haber escrito esta página. Entonces, hay algunas diferencias. Yeah. So what I'm going to do, what you're going to help me to do tonight, and I want you to ask any question that you want. Ustedes me van a ayudar a mí el día de hoy y quiero que hagan cualquier pregunta que tengan. Yeah. I really call this study the book of Ephesians, the operational manual for the church. Yo llamo a este estudio Efesios, el manual operacional para la iglesia. Yeah, we got a lot of ideas about how church should work. Tenemos muchas ideas sobre cómo debería funcionar la iglesia. For example, if I was going to consult a church, si fuera yo a consultar la iglesia, I would just 2 practical things that I would tell them. O hacer consultoría a la iglesia, tengo solamente 2 cosas prácticas que les diría. Yeah. I tell them to really pay close attention to style. Que le prestaran mucha atención al estilo. Yeah, you know how you do things with food and hospitality and greeting and how the environment looks and your music and. Okay. Sobre la comida, cómo recibimos a los invitados, la hospitalidad, cómo se ve el espacio, la música, todo eso, el estilo. And the second thing is substance. Y lo otro sería la sustancia. Yeah. So, substance is like, doing expository teaching and being real serious about the Word of God and viewing the Word of God in a very, high way, viewing it really respectfully. Y la sustancia tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios y tener la Biblia obviamente en una alta estima y darle el respeto que merece obviamente la palabra. But those are some of my ideas through experience. Pero esas son 2 ideas que tengo por la experiencia. What we're really going to do is find out what God's idea is about the operation of the church. Hoy lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ideas de Dios en el manual operacional para la iglesia en Efesios. And so I found out about a week ago that I got hired for a job when I get back. Me di cuenta hace una semana que tengo una oferta de trabajo, de hecho me han contratado para cuando llegue a Estados Unidos. So I'm going to be a pastor of a church in Tampa, Florida, and they're almost all Gen Xers or millennials, if you know what that is. He sido contratado para ser pastor en una iglesia en Tampa, Florida, cuando regrese, y la mayoría de las personas van a ser millennials, and the other is? Gen Xers. Gen Xers. Generación X. Yeah. And Si so, no sé si saben lo que es. and so I'm going to teach through this book, and it's probably going to take, like a year. Voy a enseñar en la iglesia este libro de Efesios y probablemente me tome un año hacerlo. Yeah, but I get to practice on you tonight. Pero ustedes van a hacer como mi práctica el día de hoy. Isn't that great? So, ¿Es eso bueno? So what you can do, you will help me. You get to help me tonight to do a better job for beginning next week. Así que ustedes me van a ayudar
hoy para que yo pueda hacer un buen trabajo cuando llegue allá la Thank próxima you. semana. Así que gracias. Thank you, Alberto. Thank you for coming tonight. Gracias, Alberto. Alberto is here. Alberto está aquí con nosotros. Okay, so that's kind of some other things that are going on. Okay, Un now, poco de lo que vamos a hacer hoy. yeah, another thing is that as I was studying through the book of Ephesians, Otra cosa es que mientras enseño a través del libro de Efesios, there's a lot of questions about the book of Ephesians. For example, in chapter 4, when it talks about where Jesus went when he died, and all the things about transporting gifts back to men. And hay muchas preguntas acerca del libro de Efesios, sobre todo, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando habla de después de que Jesús murió, y bueno, dando los dones a los hombres, just things that are hard to understand. cosas que son difíciles de entender. And so as I was studying for the teaching or writing the commentary, there's a lot of things that I kind of looked at a little bit differently. Hay cosas que cuando estaba escribiendo el comentario de Efesios, las veía de una manera un poco diferente. Un poco diferente. So you're either going to hate me or you're going to really love me tonight after this is over. Así que hoy me van o a querer mucho o me van a odiar. Todas sus fuerzas. Okay, muy bien, muy bien. Okay, so vamos a empezar. Oh, let's begin with. You do this, man. Sí. Okay. Vamos a empezar. Yeah, let's begin. Let's just talk about just a little teeny bit about the history of Ephesians. Vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico de Efesios. It was a city Era una ciudad on a river. en un río, tenía un río. The river flowed to the Aegean Sea. To the what? Aegean. Aegean. Yeah, just tell them. Okay. It doesn't matter. ¿A dónde? El mar Egeo. Okay. El río tenía el caudal hacia el mar Egeo. Yeah, and Egeo. that went into the mar Mediterranean. Y después al mar Mediterráneo. And so Paul, in the end of Acts chapter 18 and then into Acts chapter 19, he went there to start a church. Y al final del capítulo 18 de los Hechos y el inicio del 19, Pablo va hacia esa región para iniciar una iglesia. In fact, some of the first people that he met in chapter 19 were some disciples of John the Baptist. Remember that? Y algunas de las personas, las primeras personas que él conoció en el capítulo 19 eran discípulos de Juan el Bautista. And he said, have you received the Holy Spirit since you believed? Y les preguntó, ¿ustedes han recibido al Espíritu Santo desde que creyeron? And they said, we don't know anything about that. Y ellos respondieron, no tenemos ni idea de qué es eso. So then he preached to them Jesus and repentance and that Jesus was Messiah, and they all became Christians. So it's a good story. Entonces él les predicó el Evangelio acerca de Jesucristo, de que él es el Mesías, y pues ellos se arrepintieron, creyeron. All right, so I'm not going to try to follow any notes at all if I can. Voy a tratar de no seguir ningún tipo de notas, si puedo. I'm going to go right to the book Voy a ir directamente al libro, and if you have a question y si tienen alguna pregunta, and you just don't understand, you just interrupt me. si tienen alguna pregunta o algo que no entienden, simplemente me pueden interrumpir And that'll be great. y será genial. So we start off with Paul, an apostle of Jesus Christ. Comenzamos con Pablo, apóstol de Jesucristo. That's right. And there are does anybody know what Paul's name was before he became ¿Alguien sabe cuál era el nombre de Pablo antes de ser creyente? So what does that mean? ¿Qué significa eso? So we have, let's see, Shah. Okay, Shaul. So it comes from, this is the word in Hebrew. Esa es la palabra en hebreo, Saulo. Shaul. Okay, that's how you pronounce it. Saúl. Yeah, Shaul. Shaul es como se pronuncia. And it comes from the word, here's the Hebrew. Let's see, Shema. It's like that. So it comes from the Hebrew word Shema. Shama. Yeah, Shema. Viene de la palabra hebrea Shama. Yeah. So it means, let's see, Shema means to hear. This is actually, Shama significa yeah, escuchar. this is actually Shema. And that means Shema means to listen. Escuchar. Shama significa escuchar. Esa es la raíz del nombre de Saúl. Right? Right.
So and of course, it was a really, really important name. Why? Y ese era un nombre muy importante. ¿Saben por qué? No, Israel. Because it was, this is Sha'ah, Sha'ah. to ask. Okay. Esa es Here, I'm pregunta. still messing up here. Okay. Okay, so to ask is pedir. Okay, pedir. Okay. No significa escuchar, sino pedir. Okay, so, now we got it. Okay. Okay, so why is his name so important? Why is his name so important? ¿Por qué es tan importante su nombre? Because he was the first king of Israel. Porque fue el primer rey de Israel. Remember that? And it was because he was tall, dark, and handsome. Y porque era alto y muy guapo. Just like Christian. Tal como Cristian. Right? You're laughing. No Just se like rían, es Christian. verdad. Yeah, guapo and tolo, Christian. And so they chose him for the wrong reason, so he didn't work out as king. A él lo eligieron por los motivos errados, así que no funcionó como rey de Israel. He's from the tribe of Benjamin, so it was still very prestigious. Pero era de la tribu de Benjamín, así que era muy prestigioso. And of course, our Paul here is from the tribe of. Y Pablo era de la tribu de Benjamín también. Yeah. So he changed his name to, Saulo cambió su nombre a, which means que significa, there are 38 words in Latin for little or small. hay 37. 38. Hay 38 palabras en latín para pequeño, para la palabra pequeño. So he picked, Él escogió, palos or I don't speak Latin, so in Latin. Ustedes son latinos, so ayúdame. Sí. Cosa, por favor. él escogió una de las palabras que significaban pequeño en latín. Ustedes saben, ¿verdad? Okay, muy bien. Okay, so this is a little bit of background. The guy is so humble. Esto es un poco del contexto que teníamos acerca de Pablo. Él era tan humilde. He goes from being a rabbi with a name that says, everybody asks for me. Everybody asks for me. Viene de tener un nombre muy prestigioso, muy grande, de un rabino que decía, todo el mundo viene a preguntarme a mí, a pedirme a mí cosas. To becoming called a name which means just little or small. A tener un nombre como Pablo, que significa en latín pequeño. We haven't even gotten through the first word, right? Is this the first word? Yeah. Pablo. We haven't even got, isn't that a great lesson right there? No hemos ni siquiera pasado de la primera palabra, que es Pablo, y ya tenemos una gran lección aquí. We could just talk about humility and that forever, right? Podemos hablar de la humildad de este hombre y pues tener una buena lección allí. He was such a great man, and he just said, just call me little. Era un hombre tan grande y simplemente decidió ser llamado pequeño. Second thing he did is he mentioned that he was a what? La segunda cosa que hizo es mencionar que él era un qué. So he is an apostello. Era un apostelo. Apóstol. Yeah. So this is the verb for apostle. Ese es el verbo para apóstol. Okay, this word right here means to send. Esta palabra acá significa enviar And this means, the preposition means away. y la preposición significa lejos o enviar algún. So an apostle was somebody that was sent away. Un apóstol era alguien que era enviado. Okay? So there it is. That's the verb for his name. Ese es el verbo para el título que él se atribuye. He was somebody that was sent away. He was serious about that. Él se tomaba en serio su trabajo. Realmente fue enviado. Yeah, and I think he mentioned, normally when somebody mentions their title right off, do we like that or don't we like that? Generalmente cuando una persona menciona su título después de su nombre, ¿nos gusta o no nos gusta mucho eso? Yeah. Hi, I'm Dave, I'm the President of America. Hola, soy David, el presidente de América. Do we like that? Sí. Soy Eddie, el más guapo de la iglesia. I'm the President. ¿Tú también? Muy bien, conmigo, vamos a comer. Vamos. Okay, so, I'm sorry, was it Natalie? Amanda. Amanda, or like, I'm the President of Biola University. We just don't like that, do we? Yeah. No nos gusta eso, que una persona We don't diga like su that. título ya después de su nombre. But, so why would he do that if we don't like that? Pero ¿por qué lo haría si a nosotros no nos gusta eso? Why would he mention his title right off? Mentions his name, I'm little, and then I'm going, I'm big. ¿Por qué haría eso de mi nombre es ser pequeño y luego soy un apóstol? ¿Por qué lo haría? Porque tenía muchos enemigos. Because he Que had a lot lo of enemies. desacreditaban.
que los- Yeah, he had a lot of enemies. So what he's saying to them is he's saying, I have authority to write what I'm writing. He's right. Lo que quería decir era, yo tengo autoridad para escribir lo que voy a escribir. I think that's so right. I think also he's trying to remind us that spiritual gifts are important. También nos está intentando recordar que los dones espirituales son importantes. Right at the very top, he starts talking about a spiritual gift. Ahí en el principio ya empieza a hablar de los dones espirituales. And his spiritual gift was his spiritual office. Y su don espiritual era su oficio espiritual, o So su guess trabajo what? espiritual. You may not be an apostle. Así que, ¿saben qué? Ustedes quizás no sean You apóstoles, may not be a prophet. no sean profetas. I am. That's my last name. Yo lo soy porque ese es mi, Okay. mi apellido. Okay, you may not be a pastor teacher. Puede que no sean pastores o maestros, So whatever your gift is, it is so very important. And that's one of the messages that Paul's giving us. pero cualquier don que tengan es muy importante y ese es el mensaje de Pablo. So how many spiritual gifts are we mentioning in the New Testament? Así que, ¿cuántos dones espirituales son mencionados en el Nuevo Testamento? Go ahead. Adelante. Just take a guess. Digan algo. No, just A number. don't name them, just give me a number. Un número. No los nombren, solamente Just un give número. me a number. 13. 13. Close. Cerca. 16. 12. 14. Más. 16. Más. 24, 20. Menos. 18. 19. 19. So there's about 19 plus or minus mentioned depending. One of them is hospitality. Hay cerca de 19, más o menos. ¿Qué es la hospitalidad? So this guy's a great preacher over here, teacher. Este hombre que está acá es un excelente predicador, un gran maestro. And this person can cook like you couldn't believe. Y esta persona puede cocinar de una manera increíble. Guess what? People are going to like this person as much as this person. Y saben que a la gente le va a gustar tanto esta persona como esta persona. Right? So Terry, if she came into my church, or the church I'm going to begin to pastor, or Mary, Terry or Marty, either one, Terry or Mary. Si alguno de ustedes viene a la iglesia en la que va a estar pastoreando, Way more important than me. ¿quién se ríe? They're going to be way more important. Ellos van a ser mucho más importantes que yo. Because people just love hospitality and they love faith. People that really believe. And how about evangelism? Porque a ellos les encanta personas que puedan tener hospitalidad. Name some more. ¿Y qué tal evangelismo? ¿Qué más se les ocurre? You were naming them off just now. You said prophet, Dijiste uno recientemente, profecía, giving, dar, administration, discernment. discernimiento. And that's not like really like a phantom scary gift, spiritual discernment. Y el discernimiento no es un don así como muy místico o espiritual, así que me Yeah, miedo. it just means like you can hear something and you can tell whether or not that's really right or wrong. Significa que pueden escuchar algo y saber si eso realmente viene de Dios o no. You know, that's all. And Es then simplemente eso. you know we have the word of prophet. We have the word of no. What do they say? What does the Bible say? Tenemos palabras, Wisdom. Okay, word of wisdom and one more. palabras de Yeah. sabiduría y de ánimo. And that's not, you know, the word, yeah, you got encouragement, you've got the word of wisdom, and that doesn't mean that this person is like, it just means, word of knowledge and word of wisdom just means that that person is really knowledgeable and that person is really wise. Esas palabras de sabiduría y palabras de inteligencia simplemente significa que esa persona es muy sabia Yeah. y es muy inteligente. And so, you know, if you feel that your 3 gifts are not as important as my 3 spiritual gifts, Y si a lo mejor tú piensas que tus 3 dones espirituales no son tan importantes como mis 3 dones espirituales, then you're saying that your 2 arms are not as important as my foot. lo que quieres decir es que tus 2 brazos quizás no son tan importantes como mi pie. Are they? ¿Y lo son o no lo son? You are so important to the body of Christ. Ustedes son muy importantes para el cuerpo de Cristo. This is all about Paul's manual of operation for the church. Y este libro se trata del manual que Dios da para la función de la iglesia, el funcionamiento de la He iglesia. starts right off talking about spiritual gifts. Y Pablo comienza hablando directamente de los dones espirituales. He'll get back to it in chapter 4, Él volverá a tomar el tema en el capítulo 4, but he starts talking about it right here at the very beginning, pero al principio del libro comienza ya a hablar de ello, because he's letting you know how important you are to the body of Christ. porque quieren que sepan qué tan importantes son para el cuerpo de Cristo. All right,
So then he says that, by the way, that's by the will of God. He didn't make the choice. He didn't say, I'm going to be a pastor, or I'm going to be an apostle. Y luego dice que fue por la voluntad de Dios. Él ni siquiera lo decidió, sino que él no dijo voy a ser un apóstol o un discípulo. Fue por la voluntad de Dios. Okay, now the next thing he does, in the English Bible, normally the Spanish Bible is actually, the Reina Valera is actually more correct than I think, than the English translation. Yo pienso que generalmente la traducción en el español de Reina Valera quizás es más correcta que la traducción que tenemos en inglés. It's amazing. You guys are really blessed. Es increíble y son muy bendecidos al Okay, tenerla. I like it a lot. Me gusta mucho. Okay, but this next one, they just kind of, for some reason, they put it in order, the words in an order that keeps us from understanding something I think that's really important. Lo que hacen es organizar las palabras de una manera they keeps us or they help? Yeah, that doesn't allow us. Que no nos yeah, it permite doesn't. entender el mensaje de manera tan clara. So the next thing that he tells us is that there's two dimensions for all believers for their operation within the church and within the world. All believers have two dimensions of operation. Lo que quieren decir es que hay dos dimensiones en la vida de un creyente en el cual se debe desempeñar en la vida en la iglesia. Okay, Dos dimensiones. the first thing he goes is, whoops, that's right, that's right. La primera dimensión es Los santos. los santos. And then in the Greek and in the English he goes, en Los santos en Efeso. Éfeso. Yeah, so that's the first one. Esa es la primera dimensión. And the second one that he says fieles en Cristo. Y la segunda dimensión es fieles en Cristo. Jesus. Okay, so these are our two dimensions. Esas son las dos dimensiones en la vida. How are they different? ¿Sale? How are they different? ¿Y cómo son diferentes? ¿Qué tienen de diferencia Okay. entre ellas? So, where do we live? ¿Dónde vivimos? In Madrid. En Madrid. Right? You live in Madrid. Vivimos en So, Madrid. so your response, this is so important right now. Esto es muy importante. So I live in Tampa, Yo vivo en Tampa, you live in Madrid, ustedes viven en Madrid, you live in Southern California and Washington State. ella vive en Amanda. el sur de California. Amanda. Okay, anybody else? ¿Alguien más? Diego lives in San Diego. Diego vive en San Diego. Okay, so as a saint, your responsibility of function is in your Ephesus. Como un santo, tu responsabilidad de funcionamiento es en tu Éfeso, donde vives. Okay, to Ephesus. Your Ephesus is where? Tu Éfeso es donde? Madrid. So horizontally, you have a dimension of responsibility. Horizontalmente tenemos una dimensión de responsabilidad. And this word right here means to be unique, to be different, to be special. Y esa palabra santo significa ser diferente, ser únicos, ser especiales, So when diferentes. you walk out in the street, Así que cuando caminen en la calle, in your Ephesus, which is your Madrid, en su Éfeso, que es Madrid, your responsibility is to be unique, special, different su responsabilidad es ser diferentes, únicos, especiales, from everybody else. diferentes de todos. That means you talk differently, Quiere decir que hablamos diferentes, you think differently, pensamos you diferente, act differently, actuamos diferente, you treat other people differently. tratamos a otras personas de manera diferente. You know, when everybody else is selfish, you're giving, Cuando todos son egoístas, nosotros damos, you're helpful, ayudamos, friendly, somos amigables, you're always trying to connect. siempre intentamos conectar con las personas. Okay, so this is what you do. So do you understand? So you have a horizontal dimension. Eso es lo que hacemos, esa You're es nuestra Madrid. dimensión horizontal en Madrid. Okay, but along with that, we also have a vertical. So horizontal, vertical. Got it? Entonces tenemos la segunda dimensión, no es horizontal, sino es vertical. Yeah. And our responsibility here Y nuestra responsabilidad is to be faithful within our relationship es with ser Christ. fieles en una relación con Cristo Jesús. We come to Jesus through our good works, right? Venimos a Jesucristo y venimos al Señor a través de nuestras buenas obras, ¿cierto? Isn't that what it says? ¿No? No? No es No, así. by the time we get to Ephesians 2, 8, 9, what does it say? Pero cuando llegamos a Efesios 2, el 8 y el 9, ¿qué dice? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No por No para por que obras. nadie se glorie.
Okay, so we realize that we come to God in faith, that's how we become Christians. Y nos damos cuenta que venimos al Señor en fe y así es como somos creyentes. And then we live our whole life in faith, representing Him and serving Him and living for Him. Y vivimos toda nuestra vida en fe con Él, representándole a Él y viviendo para glorificarlo. So what are our two dimensions? You tell me now. Teach me. ¿Cuáles son nuestras dos dimensiones? Enséñenme, díganme cuáles son. Go ahead. Las dos dimensiones de la The vida. first one is vertical or horizontal? La primera es vertical o horizontal. It's horizontal. What does that mean? ¿Qué Horizontal. significa eso? ¿Qué significa horizontal? That's right. That's right. So every time you step out your house, from your house, Quiere decir, eso es cierto, cada relación que tengas cuando salgas de tu casa. yeah, you're thinking about how I can be a blessing, how I can be different, how I can help, how I can love, how I can display Christ somehow. Tenemos que pensar cómo puedo ser diferente, cómo puedo amar, cómo puedo demostrar la gloria de Cristo, cómo puedo conectar con la gente, a quién puedo bendecir. And then the other dimension is what? Y la otra dimensión es, Adoración. Yeah, vertical. And so what does that mean? ¿qué significa esa verticalidad? La relación con el relationship with God. Yeah, yeah. And you're faithful. Y son fieles. You're faithful, man. Other people are dropping out. Ustedes son fieles. Otra persona a lo mejor puede tirar la toalla. Other people are quitting. Otra persona se está rindiendo. Other people are living an inauthentic life. Están viviendo vidas poco auténticas. They don't really care. No les importa de verdad. And you're faithful. Pero ustedes son fieles. You're living by the power of God. Están viviendo por el poder de Dios. You know, you look like a believer. Se ven como creyentes. You know, God can rely on you. Dios puede confiar en ustedes. That's what really being faithful means. It means you're reliable. God can rely on you. Eso es lo que quiere decir fieles, que Dios puede confiar en ustedes. God can say, get trained, Dios puede decir, entrénate, go over here, ve allí and now talk to your Muslim neighbor. y ahora habla con tu vecino musulmán. Be faithful. Sé fiel. Or I'm going to send you to America. O te voy a enviar a América, All those pagans in America. donde están todos esos paganos en América. Yeah, and you're gonna be involved with a Spanish-speaking ministry there. Y vas a estar involucrado en un ministerio de habla hispana, Yeah, or maybe in Colombia. o quizás en Colombia, Yeah, but you're gonna get sick. So. pero se va a enfermar, así que... Because I did 2 weeks. 2 weeks I was sick the last time I came. Okay, so okay. Bien, tenemos uno, es... Horizontal, vertical, horizontal, All right, good. So can you remember this now? This is really, really important. ¿Pueden recordar eso? Tenerlo en sus mentes presentes es muy importante. All right. Now the next thing he does, he moves on to verse 2, Y lo siguiente que hace es en el versículo 2, and he used the word gracia. He used the word grace. y usa la palabra gracia. A lot of times when we think of grace, we think of something free, and that's what it means. Cuando pensamos en la palabra gracia, muchas veces pensamos que es algo gratis, y sí, significa eso. But the Greek root for grace is to be joyful. Pero la raíz de la palabra en griego para gracia significa estar gozoso. Yeah. O ser gozoso. Yeah, it just means to be really, really joyful. Then with that, he adds the word peace. Y después de eso menciona la palabra paz. Entonces une la palabra gracia y paz. All right, now, Paul was Paul Roman? Ahora una pregunta, ¿era Pablo alguien romano? ¿Era Was he? un romano? Yes or no? Yes? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí Okay, o no. ¿Quién dice que no? Okay. Vladimir, tú sabes. Vladimir sabe. Okay, so he was both Roman, Él era tanto romano yeah, como judío. and he was Romano, okay. And is that right, Romano? Sí. And then he was also Judío. Y también era judío. Judío. Ay. He was Ay. ready. He was a Jew. Era un judío. Jewish. Okay. He's Jewish. So these guys think about peace in a different way. Estos dos grupos de personas piensan en paz de manera diferente. Yeah. When the Greeks and Romans, remember the whole Greek culture. So we're going to put Roman, but also he was from the Greek world. Recuerden que el Imperio Romano estaba muy influenciado por la cultura griega. Yeah. So when they think about peace, they're thinking about an end of war, because the Greeks were always fighting. They were always fighting. Cuando ellos pensaban en paz, lo que pensaban era en el fin de la guerra, porque siempre estaban luchando, siempre estaban peleando. Yeah, and they're thinking that their whole environment now is tranquil. It's just at rest. Y piensan que lo que tienen en mente es que la paz significa que ahora su ambiente está en paz, en tranquilidad, no hay un enemigo. But these guys, Pero este grupo de personas,
let's see, shalom. Let's see, there we go. Okay. These guys were all about what? Shalom. Shalom. No. Pero estos They were all estaban about en shalom. Shalom. Okay? And Shalom. shalom was the Jewish version of peace. Y Shalom es la versión judía de paz. So when Paul says, grace and peace, Cuando Pablo dice gracia y paz, yeah, he's talking about, hey, the Roman kind and the Greek kind where it's just an end of warfare. This is an end of warfare with God. That's basically what happens within our relationship. lo que tiene en mente desde el punto de vista romano es, este es el fin de la guerra, el fin de la enemistad con Dios. Yeah, and then he talks about shalom. He talks about, rest within yourself. Y luego habla sobre el Shalom, que es paz dentro de ti mismo Yeah. o descanso, Representing a life of excellence. representando una vida de excelencia. Yeah, it's just a kind of a real, I don't know how to say this, kind of a settledness. You're not frustrated, worried, you're not conflicting. It's just, that's basically, so the Jewish peace was more for the individual life, and the Greek peace was more for your overall environment. La paz para los judíos era un poco más individual, de la persona, y desde el punto de vista romano era un poco más colectivo, de la nación, por así decirlo. Yeah, so Paul was really, actually, in his mind, he was thinking about two different kinds of peace. Y él en su mente, cuando escribió esto, estaba pensando en dos tipos diferentes de paz. So this is what God does for us. He gives us like that internal peace, that sense of I don't have to be worried, I don't have to be frustrated, I don't have to be fearful. Y esto es lo que Dios hace por nosotros, nos da esa paz interna en la que ya yo no tengo que tener miedo de Dios, en la que puedo tener descanso. And then because of God, my environment has the ability just to be so much different than it was before I was a Christian. Y ahora gracias a Dios en mi vida, pues mi ambiente o lo que me rodea también es diferente, puedo tener paz. Okay, now look at verse 3. Ahora miren el versículo 3. He starts talking about, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. He's going to include the whole Trinity with this manual. Y en este manual le va a empezar a incluir a toda la Trinidad y comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yeah. So we see the Father and the Son here. Vemos al Padre y al Hijo acá, And by the time we get to verse 13, we're going to see the Holy Spirit. y cuando vamos al versículo 13 vemos al Espíritu Santo. All right, and he starts talking about that God has blessed us with every spiritual blessing. Y empieza a hablar de cómo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Okay, what are spiritual blessings? ¿Qué son bendiciones espirituales? Can you name me? Name me a spiritual- ¿Pueden decir alguna? ¿Mencionar alguna? Gozo, Los dos. Paz, gozo, Perdón. Yeah, forgiveness. perdón. And, like, poder supernatural. And salvación, ángeles sobre nosotros. Okay, esa es una cosa rara. No, es la verdad. We have angels, right? There's angels. Tenemos ángeles. Yeah, we have angels. Do we have the Word of God? Is that a spiritual blessing? Tenemos la palabra de Dios. ¿Es eso una bendición Do we espiritual? have the community of believers? Is Tenemos una that comunidad one de of the blessings creyentes. of God? The ¿Esa es una encouragement of each bendición? other? Does God give us power and energy to do His work through the Spirit of God that lives within inside of ¿No us? nos da el poder por medio de su Espíritu Santo para realizar su obra? Okay, now where do we have that? ¿Dónde tenemos eso? ¿Dónde lo encontramos? En Cristo. Where does it say? ¿Qué es lo que dice? Verse 3. Verso 3, versículo 3. In Christ. En Well, Cristo. No, he says, at the end of verse 3, in ¿Qué dice? En Lugares celestiales. los Ah. lugares celestiales. Where's that? ¿Qué versículo es ese? El Tres. El 3. A fin de 3. Al final del 3. So, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Los lugares celestiales. Sí. ¿Dónde quedan los ¿Cuál lugares es? celestiales? ¿Cuáles son los lugares celestiales? Cualquier lugar donde esté el Señor y que Dios es soberano. Did you get that? En la Okay. oración también, ¿Cómo? en la oración. In prayer. Estás en un lugar celestial con el Señor, estás comunicando con Él y ya es un momento muy íntimo. So he's giving me this big list of spiritual blessings. Él me está dando esta gran lista de bendiciones espirituales. And he says, I'm giving that to you in this place called Lugares Celestiales. Y te estoy dando esta gran lista en este lugar que se llama lugares celestiales. Why would I need this big bunch of spiritual blessings ¿Por qué necesitaría esta gran lista de muchas bendiciones espirituales in this place called Lugares Celestiales? en un lugar que se llama lugares celestiales? Is this heaven he's talking about? Está hablando del cielo. Is it?
¿Está hablando del cielo? Okay, let's look at when he's talking about heaven, what expression he uses. Vamos a ver qué expresión usa cuando está hablando del cielo. Look at chapter 1, Miren verse el 10. capítulo 1, versículo 10. Okay, chapter 1, verse 10, you go to Ujú. that. Capítulo 1, versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. So we have here, los cielos, Tenemos aquí los cielos and we have here what? y tenemos aquí Tierra. ¿qué? La tierra. La tierra. Okay, where are you right now? ¿Dónde están ustedes ahora mismo? La tierra. En la tierra. Dos eres? ¿Sí? Sí, entonces. Okay, ayúdame. Sí, Sí, sí. Let's go. sí, sí. Okay, vamos. Soy gringo. Okay, so la tierra. So, okay, these are the two places we know. Estos son los dos lugares que conocemos. But this is the word. Pero esta es la En palabra. Urano. Okay. And then that other location Y esa otra ubicación is called this. es llamada, I'll put it right here. See the difference? ¿ven la diferencia? Oh, wait a minute, there's even more difference. Hay una diferencia incluso mayor. Uranois. Urano. Is it Uranois? Uranois. So anytime, Algo que está fuera, okay, so remember, anytime we put the Greek preposition, superficial. okay, anytime we put the Greek preposition in front of a word, Cada vez que ponemos una preposición en el griego, we're creating an emphasis. estamos haciendo un énfasis. Okay, now let's think, where is this mentioned? Now we know where this is mentioned, help me. Pensemos, ¿dónde se menciona esta palabra? ¿Sabemos dónde es mencionado esta? ¿En dónde? ¿En qué parte del libro se menciona la primera palabra? Chapter 1, verse 10. En el, Okay, so we got this in 1:3. Y tenemos esta otra palabra en el versículo 3 del capítulo 1. Okay, we've got this in 1:20, La tenemos en el versículo 20, 2:6, en el 2.6, 3:10. en el 3.10. Okay, so I want everybody to pick a verse and just read that real quick. Alguien, por favor, escoja uno de esos versículos y léalo. So, Alberto, tú puedes leer 1:20. Okay, so, por favor, señor. 1:20, okay? Y tu mujer, no, Terry, no es tu mujer. Okay, Terry, 2:6, Ujú. okay? Y, Yo. okay, ¿en inglés o en español? En español. Okay. Okay, so. Alan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Okay. So here we are, Estamos aquí, okay? Los Ayúdame, Alberto. lugares. Lugares. lugares Celestiales. Okay, so can I make another circle? ¿Puedo hacer otro círculo allí? Because it seems like that this and this and this are talking about 3 different places. Porque parece ser que estamos hablando de 3 lugares diferentes. I know this is a little different, Sé que esto es un poco diferente, but just don't throw a chair at me yet. pero Okay. todavía no me lancen un tomate Okay, o algo. we're just trying to see what Paul's trying to tell us here. Estamos intentando descubrir qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Okay, so we're going to put another circle, and we're going to attach it to these other ones. Vamos a poner un círculo que va a estar pegado o tocado por los otros 2 círculos. Okay, so we understand this. Who's got 1:20? ¿Quién tiene el 1.20? Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Ah, okay. So here we have that we have blessings, and here Christ is seated. Christ is seated. Is that what it says? Okay. Estamos diciendo que tenemos What do we have bendiciones in espirituales who y has que two también six? Cristo está sentado Terry? allí. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Okay. So we're seated, Estamos sentados. and then in 3:10, Y en el 3.10, something about angels in this one. algo acerca de Who's reading ángeles that? en este. Okay. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Okay. So there's all kinds of things going on here, right? Hay un montón de cosas sucediendo en este lugar celestial. We got blessings going on here. Tenemos A whole bendiciones allí. list.
Tenemos una gran lista de bendiciones We got espirituales. Christ seated. Dios, Jesucristo está sentado allí. Us seated with Christ. Nosotros estamos sentados con Okay. Cristo. Angels learning by looking at us. Y los ángeles están aprendiendo al vernos. In this place called Los Lugares Celestiales, En right? este lugar llamado All lugar right. celestial. Now, I don't really think we can find out where this is until we go to. Ready? Pero no piensen que podemos saber dónde realmente está eso hasta que vayamos al 6:12. Okay. So, I'm gonna quote this and he's gonna translate it. Yo lo voy a citar y él va a traducir. Voy a leer realmente. Voy a Okay, leer. so Paul says, we wrestle not. No luchamos. No luchamos. Now, he doesn't say we're not wrestling. No dice que no estamos luchando. He actually says we're wrestling. Dice que estamos luchando. It's the Greek word pele. Like, remember the guy, remember the futbolista? ¿Recuerdan al futbolista Yeah, Pelé? Pele. Okay, it sounds just like that, but it's written a little different. Suena igual, pero se escribe diferente. So he says, we don't wrestle, and this is talking about hand-to-hand combat. Está hablando de un combate mano a mano. So how many of you have ever seen like the MMA fighting like on American television? ¿Alguno de ustedes ha visto los luchadores de MMA en los Estados Unidos? Where they Luchadores. put him in a cage about this size, Lo ponen en una especie de jaula más o menos de and este they tamaño just beat the whatever out. Have you y seen that? simplemente se dan con todo. This is exactly the word that he's using. This Es is exactamente la exactly the misma palabra que él idea. está usando. But he says we don't wrestle, we don't have hand-to-hand combat against who? Pero dice que no estamos luchando mano a mano contra quién. There. Contra seres carne y humanos. sangre, sino contra. Okay, so Vladimir, ¿quién es esta persona con sangre y carne? La gente común y corriente. Right, correcto. So we don't wrestle against each other. No You know, I'm not peleamos fighting- contra he's my el brother uno anyway. con el otro. I'm not gonna fight Alberto, but you know, we don't fight. But against who? Go read. Pero ¿contra quién? Vamos a leerlo. Claro. Dice, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. It's a total environment of warfare. Es un ambiente de completa guerra. I was a U.S. Marine in Vietnam. Yo fui un marino en Vietnam, luché en Vietnam, con un casco, Arma. Bombas. You know, the whole, I was a combat Marine, U.S. Marine. estaba en combate en Vietnam, como un marino de los Estados Unidos. This is exactly what this is describing. Y eso es exactamente lo que está describiendo este pasaje. The interesting thing is I've never seen anybody sit down in combat. Lo único es que yo nunca he visto a nadie que esté sentado en medio de un combate. I've seen people run to the firefight, to the shooting. Ujú. He visto personas que están corriendo hacia el fuego de batalla. I've seen people run away from the shooting. He visto gente huyendo del fuego de But batalla. I have never seen anybody sit down right in the middle of the battle. Pero nunca he visto a nadie estar sentado en medio de la batalla. But with Christ, guess what we get to do? Pero con Cristo adivinen qué podemos hacer. He's so powerful. Es muy He's poderoso. so in control. Él He está has tan en control. he has all the recursos. Tiene todos los recursos. Right? I learned that word while I was here. He has all the resources, right? Él tiene todos los recursos. All the shootings going on, people, there's bombs going off, and give me my bomb back. And, Que, you know, quizás están And muchos Jesus- disparos y las bombas están por un lado a otro, todos están peleando y Jesus estamos así. is sitting, just saying, and he's asking us to come over and sit right down. Y Jesús nos está diciendo que nos sentemos con él. That's how we can fight this fight. Así es como podemos luchar esta batalla. It's a terrible battle. Es una batalla horrible. But with Christ, it's so possible that it's almost like we can be seated in the middle of the battle as long as Christ is with us. Pero con Cristo es tan posible que podemos prácticamente estar sentados en medio de la batalla. Now, if we choose to do this battle on our own, Pero si decidimos pelear por nuestras propias fuerzas, we're going to be in so much trouble. ¿quién se again? We're going to be in so much trouble. Vamos a estar en muchos problemas. So what God is telling us here is that I'm giving you these spiritual blessings, Lo que Dios nos está diciendo es que Él nos está dando estas bendiciones espirituales, not so that you can sit up in heaven no para que te puedas sentar en el cielo and, you know, pluck on your harp, y tocar el arpa you know, and with the clouds, con las nubes and, you know, like eat some more, y comer un poco más and, you know, take another siesta. y tomar una siesta. This is because we're in so much trouble. Pero es porque estamos en tantos problemas. Do you understand how much trouble we're in? ¿Ustedes entienden en cuántos problemas estamos? So we're on a mission trip in Peru. Estábamos en una misión en Perú. We're in Lima and we're in Santiago, Chuco. Estábamos en Lima y en Santiago. So, you know, we're getting ready just to
drive up to Lima and stuff. All of a sudden, the whole city explodes. Y estábamos alistándonos para ir a Lima, íbamos a conducir y de repente toda la ciudad explota. This is like about, you might remember this. This is about like 8 years ago. No, this Quizás is about recuerdas, esto fue como 12 years, 11 years ago. hace 11 años, Or maybe less. quizás menos. The government promised to build a university there. El gobierno había prometido construir una universidad allí And then they said no. y después dijeron que no. The people rioted. They rioted. La They, gente se rebeló. Sí, las personas se sublevaron. the city exploded. Sí. La ciudad explotó. Double-decker buses, they set on fire the tires, they turned them over. It was, Autobuses de 2 pisos les quitaron las llantas, los incendiaron. we had 2 rental cars. Teníamos 2 coches People were rentados. picking up stones and throwing, La and gente somehow estaba they lanzando rocas a ellos. missed our 2 little white cars. ¿Y saben qué? We had like, No le dieron a nuestros 2 coches rentados. yeah, we had like 8 people or 10 people or something stuck in those 2 little white cars. Teníamos como 8 personas y muchas cosas allí en esos 2 And the roads coches. were on fire, and the people were rioting, and they were throwing things at the cars, and Y estábamos en medio de esa batalla campal y estábamos simplemente conduciendo. we only went to Santiago just to talk to people about God. Solamente habíamos ido a Santiago a hablar a la gente acerca de And I'll Dios. tell you, we needed every spiritual blessing and resource that God had available to give to us to get us out of that situation without being killed. Pero necesitamos todos los recursos espirituales que Dios tenía para ofrecernos para salir de esa situación sin que nos mataran. Or to deal with an abusive husband. O para lidiar con un esposo abusivo. Or to deal with a lost job. O quizás con una pérdida de trabajo. Or to deal with a neighbor that hates me. O con un vecino que me odia. Or to deal with a dog that just bit me in my neighborhood. O quizás de dog. Yeah, dog. Okay. Quizás para lidiar con el perro que me acaba de morder en el vecindario. We are in this incredible battle right here. Estamos en una batalla increíble acá. And it's almost like God calls it. It's like, how many of you have seen the movie The Matrix? There were about 4 or 5. ¿Cuántos right? han visto la And they la just, película you know. Matrix? Okay, so there was one part of the movie where, you remember. So one part of the movie where, Keanu Reeves was just functioning in the normal world. Hay una parte en la película en la que Keanu Reeves está simplemente funcionando en el mundo real. Yeah. And then there was this behind the scenes world Y está este mundo tras where all the cámaras, action was happening. donde toda la acción estaba ocurriendo. Remember that? All the action was ¿Se happening. acuerdan de All eso? the battles, Todas las batallas, all the really strange, weird things. todas esas cosas raras e increíbles. Artificial intelligence and machines were trying to take over the world. Inteligencia artificial y máquinas, robots estaban intentando apoderarse del mundo. All the battles Y todas las luchas were hidden. They were behind the scenes. estaban ocultas, no se veían. Like Vladimir said, it's not against carne and Sangre. sangre. Como dijo It's not Vladimir, against- no es contra carne ni sangre. It's like the Matrix. It's like Es como el Matrix. behind the scenes, behind the curtain. Es detrás de las cortinas. That's where everything is happening. Ahí es donde está ocurriendo todo. So if I get up in the morning and I haven't read my Bible, Así que si me levanto en la mañana y no he leído mi Biblia, I haven't prayed, no he orado, I'm not worried about going to church, no estoy preocupado por ir a la iglesia, I'm not trying to find out what my spiritual gift is, no estoy intentando encontrar cuál es and mi use it don and espiritual serve, use it and serve. y ser usado en servicio a Dios. If I have unrepentant sin in my life, Si tengo un pecado del que no me he arrepentido if en mi I'm vida, just a sloppy Christian, si soy un slappy, yeah, sloppy is es perezoso, like perezoso, sí, perezoso cristiano, then I'm not ready. entonces no estoy listo. You wouldn't believe how we had to prepare to go into battle. No creerían cuánta preparación necesitábamos para ir a la The guerra. things we had to go through, as an 18, 19-year-old, the things that I had to go through to prepare to go into that battle. Cuando tenía solamente 18 y 19 años tuve que tener un entrenamiento muy fuerte para poder ir a esa batalla. I don't think I was ever prepared. Y pienso que nunca estuve realmente preparado. And I was terrified Estaba aterrado when everybody started shooting. cuando todos empezaron a We disparar. don't need to be terrified. No tenemos que estar We have the aterrados. blessings. Tenemos las We're bendiciones. spiritually all ready to go. Espiritualmente estamos todos listos para ir. We can do what? ¿Qué podemos hacer? Yeah, we can sit right Sí. down in the middle of the Nos battle. podemos sentar I've never en seen medio de that la happen. batalla. But we can do that. Nunca he visto eso antes, Some pero of you lo have done it podemos this hacer. week. Y algunos de ustedes lo ha hecho esta semana. You ran into all kinds of problems this week. Quizás se encontraron o se toparon con cualquier cantidad de problemas esta And you semana. just sat right down in the middle of the battle with God's blessings and with God, with Jesus. Y simplemente se sentaron allí en medio de la batalla con todas las bendiciones de Dios en And you Cristo. just fought that battle. Y Cristo peleó esa batalla. And you have or you're going to see éxito. Y van a tener éxito, van a verlo. Do you know what I'm talking about? This ¿Saben a is qué me so refiero? real. Now, Es tan real.
you can be like some of the people in, what was the name of the movie that I just talked about? Matrix. You can be like some of the people in the Matrix, and they just didn't know what was going on or just denied. Y quizás puedan comportarse como muchas de las personas en la película Matrix, donde ellos no sabían qué estaba ocurriendo, vivían vidas normales. But I'm telling you, whether you're a Christian or not right now, Pero te digo que seas o no un cristiano ahora mismo, there is a not seen spiritual battle going around us right now. hay una batalla espiritual invisible alrededor de nosotros en este momento. There are demons and good angels, and they're really fighting it out. Hay demonios y ángeles realmente luchando ahora mismo. And those demons and Satan, they're going right for us. Y esos demonios quieren ir a por nosotros. And we'll be effective as we're submissive to Christ. Y seremos efectivos en la medida que seamos sumisos a Cristo. Yeah, as we are obedient, Mientras seamos obedientes, as we take advantage of the spiritual resources that we have. mientras aprovechemos las bendiciones y And we los dones fight que that tenemos battle. en Cristo. And we fight that battle well in Christ. Y luchemos esa batalla bien en Cristo. Okay, how much more time do I have? Ah, A minute? maybe. Sí, Am I done? Okay. quizás como 10 minutos. Yeah. 10 minutes. I have 10 more minutes? Okay. Okay. All right. Questions? Preguntas. Now, you don't have to have a tree to talk to you to know that this is real. No tienen que tener a un árbol que les hable para saber que esto es verdad. You don't have to say, oh, Dave, I saw a demon yesterday. No tienen que decir, oh, vi a un demonio ayer para saber que esto es verdad. Because remember, it's the Matrix. Porque recuerden que es como Matrix. You're not going to see it. No lo van a ver. It's all going on all around you Está ocurriendo justo a tu alrededor every day. todos los días. There's been some days that I have felt the attack so much. Han habido días en los que he sentido el ataque tan fuerte. All I could do was take a verse or two and quote that verse like 150 times. Y lo único que puedo hacer es tomar 2 versículos y citarlos o recitarlos como 150 veces. Yeah. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador. You know, over and over and over and over and Una over y and over otra and y over and otra over. y otra y otra vez. Ever had to do that? ¿Alguna vez han tenido que hacer eso? Well, if you have, you know what the battle's like. Si lo han hecho es porque saben cómo es la batalla. If you haven't,